Hola, queridos roomies, este es un gustazo del bueno. Soy el Padre Hayden y te doy la bienvenida a mi podcast Habitantes del Corazón. Juntos emprenderemos un viaje que nos ayudará a descubrir nuestra humanidad, a sanarla, amarla y a transfigurarla y llevarla a los pies de Jesús. Son temas muy variados cuyo único objetivo es que seamos felices y santos. Así que, iniciemos. Hola queridos roomies, nos hemos encontrado ya en este segundo episodio de tu podcast favorito, Habitantes del Corazón. Te recuerden que es un podcast para conocer y crecer más en el amor a Dios, pero también es un podcast para conocer nuestro propio corazón, para mejorarlo inclusive, para moldearlo conforme a la voluntad de Dios. De verdad que estoy muy emocionado por esta segunda temporada. Esta segunda temporada viene un poco fuertecita. Ustedes saben que iniciamos el primer episodio fuerte. Algunas personas dirán, pero el padre, ¿qué comió? O sea, está muy picante. Y bueno, yo les voy a decir que seguimos por la misma dinámica en este segundo episodio, porque este podcast está dirigido a ustedes, dirigido principal y esencialmente para nosotros católicos, para personas que ya tienen una realidad dentro de la iglesia, pero quieren seguir creciendo en el conocimiento de Dios, quieren seguir creciendo en espiritualidad. Entonces este es un espacio que brinda eso, ¿no? Que tiene un poco de espiritualidad, un poco el tema de emociones, de psicología, o sea, es un podcast integral que va a trabajar eso, la integralidad de la persona. Y bueno, vamos a entrar en materias para no hacer esta introducción muy largo, porque ya yo sé que ustedes son viejos aquí conmigo, y si eres nuevo te doy la bienvenida y te aseguro que este va a ser tu podcast favorito. La semana pasada, o el episodio pasado, nosotros hablamos sobre este tema del canibalismo espiritual, ¿no? Cómo dentro de la iglesia lo que a veces se promueve es la división, el odio, y hay una guerra continua entre laicos, entre comunidades, quién es mejor, quién es peor, cosas así por el estilo. Y decíamos que uno de esos lugares donde se ve muy reflejado este tema de estas divisiones internas que nosotros tenemos son las redes sociales. Yo soy muy de redes sociales, soy hijo de mi época, tengo que reafirmarlo y tengo que decirlo. Entonces, me gusta mucho revisar redes sociales, revisar TikTok, Instagram, especialmente son las redes sociales que más utilizo. Entonces, obviamente sigo muchísimas páginas católicas porque tomo ideas, porque aprendo de aquí, porque aprendo de allá, pero al mismo tiempo eso me da a mí una idea de cómo está la iglesia hoy. Y yo me he encontrado con que hay una matazón interna. Les voy a poner un ejemplo. Yo sigo una página que se llama Memes Católicos. Y la seguí porque se suponía que iba a encontrar memes católicos, ¿no? Para reírse, para todo lo demás, porque la palabra meme está relacionado como a eso. Y me di cuenta que en realidad es un medio de propagación de muchas ideas tradicionales. Entonces el otro día como que entré en un debate porque habían puesto una imagen donde criticaban a aquellos católicos que aplaudían dentro de la misa. Y yo decía, ¿es verdad? ¿Es verdad que nosotros hoy todavía nos estemos cuestionando eso? ¿Aplaudo o no aplaudo? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿A Dios le gusta o a Dios no le gusta? Hombre, yo creo que hay muchos temas muy serios como para nosotros, ¿será que aplaudo o será que no aplaudo? Ahí hay una mentalidad que debemos erradicar y que después más adelante le voy a decir. Pero para que ustedes se den cuenta que en torno a esa imagen se formó un debate, pero un debate, o sea, un señor debate, porque algunos estaban a favor de que se aplaudiera y otros estaban en contra de que se aplaudiera. Si ven, hay muchos temas importantes y nosotros matándonos por si se puede aplaudir o no se puede aplaudir en la misa. Ya ustedes me van entendiendo. También sigo, por ejemplo, un sacerdote que aprecio mucho, que él es bailador de salsa, entonces sube sus videos bailando salsa, como también sigo a otros que son muy fit, ¿no? Muy fitness, muy de gimnasio, y uno se mete a leer los comentarios que le hacen a esos padres y eso es el acabose total. Terrible eso, le dicen que son unos mundanos, que son del diablo, que no sé qué, una cantidad de cosas. El otro día, inclusive, estando en X, antiguo Twitter, me encontraba con un sacerdote que él justificaba y decía, ¿por qué está mal que hayan sacerdotes religiosos, religiosas, TikTokers, haciendo en TikTok que era una plataforma que no podía ser utilizada por religiosos? Es verdad. Y esas personas muchas veces se escudan en frases como Dios manda, eso va en contra de la doctrina,
eso no le gusta a Dios, la Biblia prohíbe eso. Ellos lo hacen con una muy buena intención. Ellos de verdad están convencidos de que están buscando el bien de la iglesia. Pero yo me hago una pregunta, y te quiero a ti hacer una pregunta, querido Rumi. ¿De verdad están buscando el bien de la iglesia o lo que están buscando es que todos actúen en la iglesia de la misma manera? A mí me formaron, pues sí, yo fui formado dentro del seminario y también como comunidad, en una comunidad de la iglesia que se llama Camino Neocatecumenal. Y yo me formé en un contexto donde el Camino Neocatecumenal prácticamente satanizaba y hablaba mal de otras realidades y de otras comunidades de la iglesia, especialmente la Renovación Católica Carismática. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, dice una salsa muy famosa. Y una de las sorpresas es que yo, después de que también criticaba la Renovación Católica Carismática, terminé en una comunidad, bueno, estoy haciendo proceso en una comunidad que es netamente carismática, que es la comunidad de los eudistas del Minuto de Dios, donde estoy haciendo el paso para incorporarme a esta comunidad. Dura 4 años, en fin, en algún momento les hablaré de eso que me está pasando en mi vida. Pero por ahora, mira, qué curioso, ¿no? Yo vengo de una comunidad tal vez de corte tradicional y que criticaba mucho todas estas manifestaciones carismáticas, que danzaban, que aplaudían, que bailaban, que alababan y todo lo demás, y ahora estoy en una comunidad. Pero es inevitable también encontrarse en esta realidad, en esta comunidad, que se habla mal de otras comunidades, por ejemplo, que son de línea muy tradicional o de que son de línea muy moralista, como es el caso de Lazos de Amor Mariano. Entonces, critican a esto porque son muy moralistas, pero estos, los de Lazos, critican a los otros porque son muy lazos, y entonces de comunidades se van tirando uno a otro. Y vuelvo a hacerme la pregunta, ¿de verdad lo que están buscando es un bien para la iglesia? ¿De verdad ustedes están luchando por la fidelidad o están luchando por la uniformidad? Porque lo que a mí me parece muchas veces es que esto se convierte en una guerra de egos, de quién tiene la razón, de quién está equivocado, de demostrar que los otros están equivocados, de demostrar que yo sé más. Al final todo esto es una regla de egos, porque la iglesia está muy lejos de ser así. Y aquí es donde entra este tema que yo le he llamado y le he denominado la paradoja de la unidad. ¿Qué es la paradoja de la unidad? Lo que yo digo que es la paradoja de la unidad es, en el afán de buscar unidad, terminamos dividiendo la iglesia y convirtiendo la iglesia en facciones y en grupos totalmente separados, donde vamos unos en contra de otros. En mi afán de que todos sean tradicionalistas, entonces yo lo que hago es alejar a esas personas que tienen ese espíritu carismático. Pero en mi afán de que todos sean carismáticos y que no sean aburridos, porque así dicen, termino yo alejando a esas personas que les gusta vivir más la Eucaristía de manera tranquila, sin aplaudir, sin bailar, centrarse más en la Eucaristía, orar, contemplar, meditar. ¿Es una cosa, una forma mejor que otra? No. Solamente son formas, manifestaciones y expresiones de comunicación de Dios, de la celebración litúrgica y todo lo demás. Porque ese error de occidentalizar todo, de creer que es que todos tienen que tener el mismo pensamiento, eso está mandado a recoger. Porque es que yo no puedo exigirle a que unas tribus africanas celebren la Eucaristía de la misma manera como lo celebran en Europa. Ni puedo esperar ni creer que nosotros en Latinoamérica tenemos que celebrar igual que como celebran en Europa. También nosotros tenemos manifestaciones propias. Entonces alguna gente dice, la guitarra no se puede usar, el único instrumento litúrgico es el piano. No, hombre, recójase, porque es que incluso hay muchos documentos de la iglesia donde se permiten todos estos instrumentos autóctonos. Yo vengo de Valledupar, y en Valledupar se toca vallenato, caja, guacharaca y acordeón. Y está mal yo inculturizar eso, esas tradiciones, o la iglesia dentro de esas tradiciones, y que en una misa se toque al estilo vallenato. No está mal, es mi cultura, es mi forma de expresar. Y miren cómo en ese afán de que, hey, eso está mal, yo logro satanizar todo, digo que eso es un error y el único que está bien soy yo. Y les voy a poner un ejemplo de un santo, San Pascual Bailón. San Pascual Bailón era un pobre campesino
que se hizo santo porque tenía una forma muy peculiar de rendirle veneración y adoración a la Eucaristía. San Pascual Bailón salía muy temprano a trabajar en sus campos y todo lo demás, pero antes llegaba a la iglesia a hacer oración. Y él le decía estas palabras: tú sabes que yo no sé hablar, no sé expresarme, no tengo esa inteligencia. Yo lo único que tengo te lo ofrezco, mi humilde baile campesino. Y se ponía a bailar delante del Santísimo. Entonces, San Pascual Bailón es un santo. Y la forma de orar era bailando, porque era lo único que tenía para ofrecerle y sentía el que tenía para ofrecerle a Dios. ¿Voy yo a satanizar esa práctica? Porque ¿cómo se le ocurre bailar delante del Santísimo? Eso es una herejía. Eso lo satanizan, pero si es lo único que tiene y es la forma de comunicarse con Dios, ¿cómo voy a satanizar eso? Eso es la paradoja de la unidad, queridos hermanos. Queriendo unidad, terminamos nosotros alejando a la gente y fomentando la división. Y yo quiero traer a colación unas palabras del Papa Francisco, porque esta tendencia que hay dentro de la iglesia es muy peligrosa. Y yo sé que esto no se va a erradicar porque yo haga este episodio de podcast lo tengo más que claro, pero sí quiero decírtelo a ti para que tú tengas y tomes conciencia de eso, para que tú te pongas la mano en el corazón y digas, oye, verdad, es que no todos tienen que rezar de la misma manera, es que no todos viven la Eucaristía de la misma manera, es que no todos se conectan a Dios de la misma manera. El otro día, en estos días estaba reunido con una comunidad de monjes y yo le decía, hombre, yo a veces entro al Santísimo y yo no siento nada en el Santísimo. Pero yo me voy para una montaña y todo el camino de la montaña, que a veces son hasta 12 horas de camino, yo todo el tiempo estoy hablando con Dios. La conexión que yo tengo con Dios en una montaña no la tengo en el Santísimo. Y ahora me van a satanizar a mí por eso. ¿Cuál es el problema? Tú tienes la forma de comunicarte de Dios a través del Santísimo. Está bien, yo la tengo a través de la montaña. También está bien. Es que no hay que uniformar. Y esa es la tendencia que está dentro de la iglesia y que es muy dañina y perjudicial, de la uniformidad. Queriendo buscar la unidad, en realidad lo que pretendemos es uniformar a la iglesia. Y el Papa Francisco dice que la uniformidad es la muerte de la vida del Espíritu. El Espíritu Santo no crea uniformidad, sino diversidad y unidad al mismo tiempo. Y aquí tendríamos que decir qué es la uniformidad. El diccionario dice que la uniformidad es la cualidad de mantenerse iguales y constantes en todas sus partes y aspectos, o sea, la ausencia de diferencia, llevando una homogeneidad. Ausencia de diferencia. Esto, lo que dice el Papa, es ir en contra netamente de la efusión del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo toca a las personas. Porque el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere. Y se manifiesta de muchas maneras. Es que hemos olvidado todas estas enseñanzas de San Pablo del cuerpo humano. Que somos un cuerpo, pero estamos constituidos de muchas partes. Y yo no puedo pretender que la mano tenga la función del pie, ni que la cabeza tenga la función del brazo. Es que el cuerpo puede moverse y puede llegar a su fin única y exclusivamente cuando cada una de sus extremidades cumplan su propia función. Pero si una función quiere cumplirla, si una extremidad quiere cumplir la función de otra, sería la locura y sería el acabose. A nosotros se nos ha olvidado este tema del espíritu dentro de la iglesia, queridos Rumis, y cuando pretendemos buscar uniformidad, lo que estamos es matando la acción del espíritu dentro de la iglesia. Pero no es el Papa Francisco el único que habla sobre ese tema. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía dice, no intentes que todo sea igual. Vuelvo a repetir, no intentes que todo sea igual, sino que todo se haga para gloria de Dios. La fuerza no está en la igualdad, la fuerza está en que sea para la gloria de Dios. Yo le voy a decir a San Pascual Bailón que su baile está mal porque es antilitúrgico. Si ese baile lo haces para gloria de Dios y eso al final es lo que importa. El beato John Henry Newman, por ejemplo, también dice, vivimos en un mundo que nos impone la conformidad o la uniformidad, pero Dios nos llama, miren esta expresión, Dios nos llama a la individualidad
dentro de la unidad. Eso es, queridos hermanos, la acción del Espíritu Santo. La individualidad dentro de la unidad. Que yo tenga una individualidad no quiere decir que eso sea una división, porque yo vivo mi individualidad dentro de la eclesialidad, dentro de lo que es la iglesia. Es que Dios nos ha creado a cada uno de una manera única y diferente, original, como decimos todos nosotros, ¿no? Entonces, no es que Dios me ha creado a mí, yo soy único y original porque Dios me ha creado así. Es cierto, es verdad. Tú eres único, eres original. Y la forma que Dios tiene de comunicarse contigo es particular. Es individual, aun cuando sea dentro de la iglesia, aun cuando sea dentro del sacramento, aun cuando sea dentro de la liturgia. Yo no vivo la Eucaristía como la vive el otro. Hay uno es más contemplativo, otro es más de alabanza, otro es más de intercesión, otro más de oración, otro es más intelectual, otro le presta más atención a los evangelios. Cada uno lo vive diferente. Y yo no puedo juzgar al otro porque no lo vive como yo, porque es que yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo para decir es que así se vive, así no se vive. Y más cuando la iglesia ya se ha manifestado al respecto. Y ya cuando la iglesia ha dicho muchos temas, por ejemplo, con relación a la liturgia y lo de la musicalidad que le decía, los instrumentos litúrgicos, los que se pueden utilizar dentro de las celebraciones litúrgicas y eucarísticas, ya la iglesia ha dicho. Porque si la iglesia ya dijo yo voy a satanizar. Se pasaba mucho, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, cuando la iglesia mandó, hombre, vamos a comulgar en las manos para evitar infección. Y no faltaron los puritanos, yo no comulgo en la mano, yo comulgo en la boca, porque eso es una ofensa. Hombre, la iglesia dijo, la iglesia lo permitió. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué afanarte a contaminar a otro por eso? ¿Sí me entiendes? O sea, son muchísimas cosas. Y yo me preguntaba, queridos Rumis, ¿cuál es la causa de esto? Y hay muchas causas, ¿no? Por ejemplo, hay una mala comprensión del tema de la unidad cristiana. Existe una percepción errónea de que para mantener la unidad dentro de la iglesia, todos los fieles deben pensar y deben actuar de la misma manera. Y eso es un completo error. Por eso, muchas veces dentro de la iglesia lo que hacemos es que llenarnos de normas rígidas para limitar la diversidad. ¿Sí ve? Y volvemos a la frase del Papa Francisco, matamos el Espíritu Santo, matamos la acción del Espíritu Santo. Por eso nos han tachado de muy moralistas, de muy tradicionalistas, de hacer normas, normas y normas. Pero por Dios, ¿y la vida del Espíritu dónde queda? Debemos dejar al Espíritu que sea libre. Y eso, ojo, cuando yo hablo de libertad del Espíritu, no es permiso para hacer lo que quiera, porque también estoy en contra de muchos abusos litúrgicos que se hacen dentro de la iglesia. El otro día, en tiempos de los partidos de Colombia, Argentina, salió un sacerdote poniendo en la procesión la música de la selección Colombia. No, o sea, hay cosas de cosas. O sea, no podemos permitir todo. Y yo tampoco, en que el Espíritu Santo es libre, me puedo excusar para cometer abusos litúrgicos. Tampoco. Hay una norma, pero esa norma no es ley, no es que me encierre a mí y que no me deje a mí respirar ni mirar para todos los lados. Entonces, hay una mala concepción del tema de unidad cristiana. Como lo conciben muchos cristianos, es alejado de toda diversidad, cuando el Espíritu Santo es diverso. También hay un miedo a la división, ¿no? Mucha gente cree que si yo le doy muchas ínfulas a este tema de la diversidad dentro de la iglesia, lo que vaya a hacer es división. Y por el contrario, vuelvo al tema o a esto que yo le llamo la paradoja de la unidad. A veces esas personas, por afán de una unidad, que no es unidad, sino uniformidad, terminan alejando a la iglesia y creando facciones. Y por eso dentro de la iglesia hay facciones que yo soy tradicional, yo soy progresista, yo soy más mariano, no, yo soy más eucarístico, no. Pero al final estamos en la misma iglesia, por favor. Y la misma iglesia es mariano, es eucarístico, es más devocional. Eso es la misma iglesia, solamente que es diverso. La diversidad bien entendida nunca me va a llevar a la separación y a la división. Bien entendida, porque eso necesita también, es cierto, su discernimiento y también la acción del Espíritu Santo. Hay otra cosa que es un tema muy, no sé, es muy triste dentro de la iglesia, que todavía se vive. El Concilio Vaticano II debió haber quitado eso, pero nada, eso todavía está muy lejos para ser vivido, y es el tema del clericalismo.
en algunos contextos, la autoridad eclesiástica ejerce una influencia, a veces excesiva, para mantener un control sobre cómo se vive y se expresa la fe, dejando poco espacio a la innovación o a la diversidad cultural y espiritual. Y eso es muy triste, ¿no? Yo soy de los que critico eso, que hay muchos curitas, muchas personas, muchos obispos, que es lo que ellos digan y la cosa se hace como ellos dicen, y si ellos dicen que no se aplaude, nadie puede aplaudir porque paran y terminan la Eucaristía para regañar al hermano. Por Dios, que a ti no te guste aplaudir no quiere decir que el otro no aplauda. Simplemente no te gusta. Yo no puedo creer que mis criterios personales son la verdad. Y entonces aquí, Rumis, hay que aprender a hacer esta distinción. Una cosa es lo que yo creo, una cosa es lo que yo pienso, una cosa es lo que a mí me gusta y otra cosa es la verdad. El problema es que muchas veces creemos que lo que yo pienso es la verdad y no, son dos cosas totalmente diferentes. Hay algo que es muy general, queridos hermanos, y es este tema de la globalización y la estandarización. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que el mundo va en pro de la uniformidad. Que el mundo, y hay muchas facciones dentro del mundo que buscan una sola cultura, una sola religión, una sola moneda, una sola economía, una sola idea política, porque se cree que fomentando esta uniformidad el mundo va a estar mejor. Y eso, vuelvo a la paradoja de la unidad, lo que ha creado es más división. ¿Por qué? Porque hay una diversidad cultural, hay una diversidad económica, hay una diversidad ideológica, hay una diversidad política, que eso es lo que nos hace a nosotros crecer como humanos. Y aquí es donde yo digo, queridos Rumis, y lo afirmo, miren, el único que quiere la uniformidad es el diablo. Y como la sociedad de una u otra manera está influenciada por él, también busca lo mismo. Solo el diablo quiere que todos nosotros seamos iguales. Solo el diablo quiere que nosotros todos pensemos iguales. Pero no es algo que quiera Dios. Y también habría que reconocerlo, hay poca formación. Dentro de la iglesia nosotros carecemos de una formación. Los laicos no se forman. Y eso es lo que crea esas divisiones y facciones dentro de la iglesia. Eso de que tú estés por allá y yo esté por acá. Ahora, ¿qué soluciones hay para este tema de la uniformidad y para que, por el contrario, sí busquemos una unidad? Debemos tener una educación, formarnos teológicamente de una manera muy profunda, de una manera muy crítica y de una manera muy, muy abierta. Es necesario que promovamos la formación dentro de las comunidades, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras parroquias, transmitir los principios fundamentales, sino que también promover el discernimiento, el pensamiento crítico. Resulta y pasa, queridos hermanos, y esto lo hablábamos con una de las profesoras. Yo estoy terminando mi teología en la Javeriana y una de las profesoras nos hablaba, hay muy poco pensamiento crítico dentro de las comunidades. ¿Por qué se ha formado todo esto? Porque hoy la gente quiere que el líder de la comunidad, el sacerdote, le diga cómo hacer, cómo vivir su fe, no piensa, no cuestiona absolutamente nada. Por eso esas comunidades donde pululan más las normas, las reglas, se está llenando mucho de gente y especialmente de jóvenes, porque son comunidades que poco dejan a pensar críticamente. Entonces hay que promover el pensamiento crítico dentro de nuestras comunidades, aprender a cuestionarnos, a no tragar por entero. También nosotros tenemos que aprender a valorar los carismas y los dones que hay en la iglesia. La iglesia debe reconocer y valorar todos los carismas que hay, todos los dones que se presentan en los individuos y que se presentan en las comunidades, y que todo ello apoya el cuerpo de Cristo. Si ves qué chévere que este hermano tenga esta cualidad, este don, esta virtud. Qué bueno que haya un laico que salga a predicar y que tenga todo este don de predicación sin que los clérigos le corten las alas porque lo miran con sospecha. Qué chévere que aquella persona tenga este don de alabanza, qué chévere que aquella persona tenga este don de profecía, qué chévere que esta persona tenga el don de lenguas, qué chévere que esta persona tenga el don de servicio. O sea, no porque yo no tengo dones, entonces voy a minarle el don a los demás. No, no se puede hacer, hay que aprender a valorar. ¿Por qué? Porque en esa riqueza de dones y en esa riqueza de carismas es que se funda la iglesia y crece la iglesia. También necesitamos una incorporación de tradiciones lugares. En lugar de imponer una liturgia y prácticas homogéneas,
La iglesia puede esforzarse por integrar las tradiciones culturales locales en su vida litúrgica y pastoral. Miren, yo también soy indígena cancuamo, muchos de ustedes lo saben, y dentro de mi comunidad hay una práctica que es católica, porque es en torno a la fiesta del Corpus Christi, que maneja todo lo que es tradición indígena y tradición católica. Como desde la tradición indígena, como dentro de las danzas, de muchas danzas de diablitos, de pajaritos o cucambas, de negritas, que tienen una historia de fondo, yo también puedo adorar al Santísimo Sacramento. Eso a mí me parece genial y fundamental. El problema es que todos nosotros, muchos de nosotros, satanizamos esas prácticas y manifestaciones culturales cuando esas manifestaciones culturales vienen a enriquecer nuestra iglesia y vienen a enriquecer nuestra tradición. No hay que contradecirlo. En alguna Eucaristía que hacía en la novena, en la octava del Corpus Christi de mi comunidad, yo le decía, la madre es tierra, sí, la madre es tierra, pero como toda madre también tiene un padre, como toda madre también tiene una ascendencia, y ese padre es Dios. Si ven, el que yo crea que la madre es tierra no va en contradicción con la concepción de que Dios es padre, ni viceversa. Si ve, la madre es tierra porque la madre también crea, pero la madre también al mismo tiempo es hija. Entonces, hay que buscar como esos diálogos, como esas conciliaciones y no estar acentuando divisiones y no querer convertirlos y que ellos dejen, ese fue el problema que hubo en la iglesia durante mucho tiempo, que ellos dejen sus tradiciones culturales para adoptar otra cultura, porque es que el cristianismo viene con una cultura de fondo y eso es cortarle las alas a las personas. No se puede permitir. Y hemos cometido como iglesia muchos abusos y lo hemos pagado. Nosotros también allá, una de las comunidades que pertenecen a la Sierra Nevada, durante mucho tiempo le cerró las puertas completamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia sí minaba su cultura. Sí iba a veces, en pro de la destrucción cultural de esas comunidades, occidentalizándolo, y eso es un error. Gracias a Dios surgieron en la iglesia grandes personajes como la Santa Madre Laura Montoya, la primera santa colombiana, que trataba de hacer esta unión, no de acentuar divisiones, sino de ver que hay complementariedad entre estas tradiciones indígenas con la tradición católica. Y por eso, queridos hermanos, hay que hacer también un diálogo intraeclesial. Yo creo que el Papa Francisco ha hecho muy bien ese tema. Hay el tema de la sinodalidad. Hay que hablar, hay que escuchar también a otras personas, hay que crecer. Si ven, a veces nos dejamos llevar más por la ignorancia. Suponemos que creemos cómo vive la otra comunidad. Nosotros juzgamos a las otras comunidades sin conocerlo. Entonces es la oportunidad como para que tú vivas la experiencia, conozcas la experiencia de la otra comunidad y te des cuenta que no era como tú te lo imaginabas. A nosotros se nos hace muy fácil juzgar de lejos, pero a veces se nos cuesta y se nos hace muy difícil juzgar cuando conocemos la otra realidad y cuando conocemos a la otra persona. Entonces la motivación también es esa, ¿no? Conocer, no hablar desde la ignorancia y no hablar desde los prejuicios. Y por último, yo creo que es fundamental, hay que fomentar una espiritualidad de la comunión. La iglesia debe fomentar esta espiritualidad de la comunión, donde la diversidad es vista como una riqueza y no como una amenaza. La verdadera unidad no significa que todos deban ser idénticos, que todos deban actuar de la misma manera, sino que la unidad tiene en cuenta la diversidad, es la diversidad dentro de la unidad. Es importante recordar que la fe católica se basa en la verdad del Evangelio, pero permite una infinidad de modos de vivir y de expresarse en diferentes circunstancias. Y quiero terminar, querido Rumi, con una cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 14 y del 18 al 20 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero a todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Este pasaje, queridos hermanos, queridos roomies, resalta cómo la diversidad de miembros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es esencial para su funcionamiento. Cada miembro, los laicos, los sacerdotes, los líderes de las comunidades, las diferentes comunidades, tienen un papel único y todos son necesarios dentro de la unidad del cuerpo. Que este brinque y yo no quiere decir que aquel esté equivocado. Quiere decir que él brinca y yo no. Porque él tiene una forma de ser y una forma de vivir su fe que yo no la tengo. ¿Está mal? No. ¿Tú estás mal? Tampoco. Es la diversidad que hay dentro de la iglesia. Y en vez de estar mirando al lado para juzgar y criticar, hombre, debemos mirar al lado para hacernos hermanos y para decir, qué bueno es que yo viva mi fe de esta manera y tú lo vivas de la otra manera y sea al mismo tiempo la misma fe y sea al mismo tiempo la misma iglesia. Y quiero terminar con esta clave de discernimiento que lo decía anteriormente, pero me parece muy esencial que lo dice San Agustín. Miren esta clave, a mí me gusta mucho particularmente. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todo, caridad. Vuelvo a repetirlo, ojalá anótalo, apréndetelo. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todo, caridad. La iglesia, queridos Rumi, debe mantener la unidad en aquellos aspectos que son esenciales a la fe. Yo no vengo aquí a cuestionar ningún dogma. Eso debe ser creído y yo lo creo. Eso es algo esencial a la fe y yo lo creo y todos debemos creerlo. Ahí hay que fomentar la unidad. Pero también es verdad que yo debo permitir la libertad en cuestiones que no son esenciales. Aplaudir, vuelvo a caer en lo mismo porque, no sé, me parece lo más, ustedes disculpen, ¿no? Lo más ridículo, lo más irrisorio, pero que crea mucho debate actualmente. Aplaudir es esencial para vivir mi fe, para vivir mi sacramento, para vivir mi iglesia. ¿Es esencial? No. ¿Los dogmas marianos son esenciales? Sí. ¿Todos los otros dogmas, la Trinidad es necesaria? Sí, todos debemos creer en eso. Eso es unidad. Pero aplaudir o no aplaudir no es esencial. Y como no es esencial, yo puedo mantener mi libertad en eso. Pero, ante todo, tanto en la unidad como en la libertad, lo que debo mantener es la caridad. Queridos Rumis, no se nos olvide que lo principal es el amor. Lo principal es el amor. Que no se nos olvide que el amor está por encima de todo. Vuelvo a decirlo. En lo esencial unidad, en lo dudoso libertad y en todo caridad. Y bueno, queridos Rumis, hemos llegado al final de tu podcast favorito, Habitantes del Corazón. De pronto un poco tanto catedrático, pero me gusta porque es un tema que a mí particularmente me preocupa y que yo quería compartir y quería brindarte esta mirada que no es una mirada fundamentalista ni para la derecha ni para la izquierda, ni para un lado ni para el otro. Es más bien una mirada central, pero ante todo es la mirada de Dios, es la mirada del Espíritu Santo. No quiero decir que yo tenga la verdad, también puedo equivocarme, también puedo cometer errores, no voy a absolutizar eso. Solamente te quiero brindar otra panorámica, otra mirada, que es la mirada de San Pablo de Corintios, que es la cita bíblica que hemos compartido el día de hoy. Y bueno, querido Rumi, muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Estoy muy contento, vuelvo a repetir, de retomar el podcast de Habitantes del Corazón y que juntos crezcamos. El otro episodio también va a ser muy interesante porque te voy a invitar a conocer a Dios desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los defectos. ¿Jesús tuvo defectos? Sí. Y sobre los defectos de Jesús es que vamos a hablar el próximo episodio. Que el Señor te bendiga, bye bye, y recuerda siempre, querido Rumi, sonríe porque eso no duele.